Este es Andreas Dresen. Andreas Dresen nació en Gera, Alemania, el 16 de agosto de 1963. Nació en lo que fue la antigua República Democrática Alemana, la Alemania del Este, la Alemania comunista, y forma parte de ese grupo de personas que sufrieron toda esta, digamos, transformación tras la integración de estos dos territorios en una única Alemania que, como les comentaba al principio, está ya en su tercera década de reunificación. Aquí básicamente un pequeño resumen de la filmografía de Andrea Dresen. No me voy a detener en hablar de todas ellas. Básicamente creo que es importante, bueno, comenzó en el año de 1992 tras una destacada carrera como cortometrajista y documentalista. Y creo que de alguna forma su cine, a lo largo de todas estas películas que pueden ver listadas acá y que pueden ver los afiches, de alguna forma ha tratado siempre un mismo tema que tiene que ver justamente con su aspecto más personal. Y es decir, de cómo todo un grupo de personas vivió esa transición del este, de la Alemania comunista a la única Alemania, y lo hace bajo diversos puntos de vista, desde las relaciones de amigos, relaciones de pareja, personas de tercera edad, personas con problemas de salud, en fin, lo va explorando a través de historias que siempre parten de argumentos bastante sencillos, no simples, y que le permiten a él hacer esta exploración. Gunderman no es una excepción. Este es fotografías, imágenes del verdadero Gerard Gunderman. Espero que todos hayan visto la película. Igual en cualquier caso no vamos a dar mayor spoiler sobre ella. Pero un poco quería mostrarles estas imágenes porque, para que vean un poco, digamos, la caracterización que hace Alexander Scheer, protagonista de la película, sobre este personaje que fue real, que existió, que nació en 1955, que falleció en 1998, vivió apenas 43 años. Fundamentalmente una vida muy intensa, muy dedicada al trabajo, fue minero, dedicado a la extracción del carbón, músico, cantautor, escribía sus propias letras, tiene, digamos, un trabajo a nivel de música folk muy particular, y en un determinado momento de su vida, como ya quienes vieron la película, quienes conocen algún detalle de la vida de Gunderman participó con la Stasi, esa eh, terrible, temible policía secreta de la antigua República Democrática Alemana, y que de alguna manera le perseguiría durante toda su vida. Yo creo que uno de los méritos de Andreas Dresen, y yo la verdad lo, 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 lo considero que parte de su formación como documentalista, es que él no condena el personaje, simplemente lo presenta, porque él de alguna manera, al ser también conocedor de toda esa situación vivida durante todo ese periodo, y que quizás a la distancia pueda ser visto de una manera eh, mucho más particular, mucho más dura, mucho más difícil, él trata de alguna forma de brindarnos todo un espectro de situaciones, de momentos que ocurrieron y que hicieron que actividades como estas pudieran tener lugar. Gunderman nuevamente con el fondo de la mina donde trabajaba en su momento. Estas son otras imágenes de él dentro de su faceta, y que de alguna forma creo que Andreas Dresen muy bien nos presenta en diversos cuadros a lo largo de la película. Y aquí yo quiero detenerme en algo que creo que es fundamental, que es el trabajo que hace Alexander Scheer interpretando a Gunderman. En la fotografía en blanco y negro es el verdadero Gunderman, en la fotografía que está del lado izquierdo es Alexander Scheer transformado en este personaje. Una labor que se destaca más allá de la caracterización física, en la transformación como Gunderman, digamos, apoyada lógicamente en el trabajo actoral, en gestos, en detalles, en la propia transformación para brindarnos ese panorama general o ese complejo mundo de lo que fue
Gerald Gunderman o Gundy o Gunderman, como se le conocía en su momento. Y si algo caracteriza a Alexander Scheer, que también viene de la antigua República Democrática Alemana, nació en la Berlín del Este, la Berlín Oriental, el 1 de junio de 1976, es lo camaleónico de sus personajes. En la fotografía que vemos en la esquina superior derecha, la que tiene esa chaqueta marrón con ese... Detrás tiene como esa especie bueno, que es como un juego de parque que tiene como una especie de toldo de protector. Lo vemos en su primer trabajo con 20 y pocos de años. La filmografía al lado es simplemente selecta para destacar algunos títulos, entre de los cuales está justamente el primero. En el año 2007 interpreta a Keith Richards, músico de los Rolling Stones en la película 8 millas de altura. Y es en la fotografía que está justo al lado, la que tiene como ese chaleco azul, que tiene esa especie de guante negro. Allí se transforma en Keith Richards. Y lo que les comentaba, creo que fundamentalmente su carrera se ha destacado en esa capacidad de mimetizarse, de transformarse, de convertirse en otros personajes. En la fotografía que está como en el centro, donde tiene bigotes, hace de Nietzsche en Lou Andrea Salomé, en el biopic de Lou Andrea Salomé del año 2016. En el año 2010 trabajó en Carlos el Chacal, quizás recordada por algunos, protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez, a quien vemos en la fotografía de la esquina inferior derecha. Él era el coprotagonista masculino de esa película, donde, bueno, allí sale Edgar Ramírez con su bigote interpretando a Carlos Illich Ramírez, el, bueno, tristemente y célebre recordado terrorista venezolano. La fotografía del centro, donde aparece apoyado, digamos, en su codo, con la mano en la frente, es de Weston, al otro lado del muro. Y luego lo tenemos en Gunderman, que es la película, digamos, sobre la cual estamos conversando. Y de próximo estreno, que de hecho ya en Alemania, entiendo, se estrenó, está Enfant Terrible, que es esta película del año 2020, es un biopic sobre el cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder, y donde él interpreta a Andy Warhol. Allí lo vemos caracterizado en lo que es justamente la imagen que está en la esquina inferior izquierda. Y Alexander Scheer, además, de alguna manera es músico, hizo un trabajo con Gunderman más allá de lo físico, de su apariencia, de la interpretación, digamos, normal, y la banda sonora de la película, que la verdad he oído, bueno, en lo particular la celebro, creo que es también una manera importante y destacada de acercarnos a un músico, a un cantautor, como lo fue Gerald Gunderman, pero a la vez Alexander Scheer tomó el reto de interpretar los temas y de grabarlos, formando parte de la banda sonora de la película, que fue posteriormente editada, como se ve. Y ya para cerrar esta parte, porque como les dije, no me quiero extender mucho, están los principales reconocimientos que obtuvo la película. De ellos, sin duda, a destacar los premios, los German Film Awards, los premios de la Academia del Cine Alemán, donde obtuvo un total de 6. Estamos hablando de la entrega realizada el año pasado, el año 2019. Obtuvo los de mejor película, mejor director, mejor actor, Alexander Scheer, mejor guión, mejor diseño de producción y mejor vestuario. Porque sin duda alguna, toda la reconstrucción de la época, sobre todo de ese doble periodo que nos trata la película, los cuales nos aproxima, 1975-1992, están muy bien reflejados en cuanto a sus locaciones, en cuanto a su vestuario, y de hecho ambos rubros fueron reconocidos con premios por parte de la Academia de Cine Alemán. Está, bueno, los Screen Actors Awards, el premio de los actores, donde obtuvo el de Mejor Actriz de Reparto para la intérprete que hace el personaje de la periodista. Y luego están, bueno, diversos reconocimientos en otros festivales, en otros eventos, principalmente destacando el trabajo de
de Alexander Scheer, pero sin embargo también reconociendo la labor que llevó adelante su director con esta película. Y Alexander Scheer fue inclusive finalista al premio de la Academia de Cine Europeo del pasado año, que ganó Antonio Banderas por Dolor y Gloria, justamente por su trabajo en esta película. Esta es fundamentalmente, digamos, nuestra aproximación a lo que es la película. Yo le voy a dar la palabra ahora a Jens Urban, a nombre de la embajada, para que un poco nos contextualice en todo lo que tiene que ver con este tema de la reunificación alemana. Luego hablará Nadia Smith, que hablará también sobre, digamos, sus vivencias personales como tercera generación, además de su interesante trabajo como productora. Ya de hecho cuando le corresponda la voy a presentar con mayor detalle. Les voy a pedir que por favor coloquen en silencio sus micrófonos, en general los participantes, salvo nosotros los moderadores. Y por favor, cualquier duda, pregunta que quieran hacer, háganla a través del chat. Vamos a estar pendientes de irlas recogiendo. Somos muchas personas actualmente, cerca de 70 que estamos acá. Entonces, preferimos más bien que nos escriban y serán respondidas por quien corresponda dentro de este evento de hoy. Así que bueno, Jens, bienvenido. Adelante. Bueno, José, mil gracias. Buenos días y buenas tardes a Alemania, que ya por el cambio de horario andamos un poco más avanzados allá. Pero tengo entendido que hay unos ricos 30 grados, que para nosotros es un placer. Para empezar, quisiera agradecer a ustedes del Trasnocho, a Steffi, el Instituto Goethe, para haberme invitado, y obviamente también a Nadia para aceptar de participar en ese cineforo. Para nosotros en la embajada es un evento, claro, muy especial. Siempre apoyamos al Festival de Cine Alemán, pero además este año también es un evento para conmemorar y reflexionar sobre los 30 años de la reunificación de nuestro país, de Alemania. Bueno, se dice siempre donde anda un diplomático no hacen falta palabras, por eso voy a tratar de estar un poco, o ser un poco corto y no aburrirlos con un discurso de 30 minutos. Lo que quisiera hacer es, por ende, darles un poco un panorama en general de aquel entonces, y al final hacer hincapié en 3 puntos sobre el proceso de reunificación y transición que pasó en Alemania, y a lo mejor que puede servir para un debate después. Proceso es la palabra clave. La reunificación, el proceso de reunificación, tenía su momento simbólico en la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 89, y luego, si uno lo ve de punto de vista de derecho estatal y derecho internacional, en la asignatura del contrato de reunificación el 3 de octubre de 1990, lo que hoy día es nuestra fiesta nacional. Pero la realidad es diferente. La realidad es que todo ese proceso de reunificación y sobre todo transición ya había empezado antes y también duró mucho más después, de mi punto de vista, hasta hoy día. Eso es importante. Yo creo que fuera de Alemania, la caída del muro y la reunificación en 1990 fueron siglos emblemáticos de lo que se consideró como el final de una era, de una época, lo que era la Guerra Fría. Y cada fin conlleva un comienzo. Algo viene, y esto también siempre viene con mucha inseguridad en general. Y eso es una inseguridad política, económica, social, cultural y también de identidad. Y yo creo que lo que se había separado antes, artificialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se trató de reunir otra vez en un país. El deseo y entusiasmo, yo creo, de la mayoría de la gente sí estaba,
Y sobre todo, muy importante, en el lado oriental, la valentía y el coraje de miles de personas que reclamaron pacíficamente un cambio político al régimen anterior, eso era clave. Esas protestas, manifestaciones, y eso también es muy importante, fueron pacíficos. No era violento, pacífico. Se reclamaron derechos básicos como libertad de expresión, la libertad de viajar, la libertad de votar a quien yo quiera votar. Las protestas pacíficas en Alemania no cayeron así o no pasaron de la nada, sino antes había habido protestas en Polonia, en otros países de Europa Oriental, y cayeron en la misma época de decadencia de la Unión Soviética, que pasaron por una crisis económica muy grave. Entonces, en aquel entonces, el ámbito internacional era muy favorable para romper barreras. Es decir, la dinámica internacional, sobre todo en el bloque oriental, potenciaba mutuamente las protestas. Y las protestas potenciaron también el cambio en esos países de aquel entonces. Ahora bien, el gobierno alemán occidental de aquel entonces, al principio, para ser honesto, estaba un poco vacilando, no sabiendo qué hacer con esa situación. Pero al final tomaron la iniciativa y aprovecharon de esa oportunidad única. Pero también hay que decir honestamente, esto vino a un precio. El proceso, o en el proceso de reunificación y transición, predominaron las ideas y planes de la gente del Occidente, de los gerentes y políticos del Occidente. ¿Sí? Aunque no había falta de ideas o también planes de los representantes de la Alemania Oriental en aquel entonces. Simplemente yo creo que el proceso se hizo tan rápidamente que los del lado oriental se aceleró tanto que se encontraron en una posición un poco más débil y como resultado la reunificación se hizo básicamente a la Alemania occidental. Hay que ser honesto con esto. Ahora bien, nosotros los alemanes tenemos la fama de siempre ser cuidadosos, exactos, a veces cautelosos y con cierta inclinación a la perfección. Y lo que pasó en 89 y 90 y los años después fue todo lo contrario. Si uno compara esa transición nuestra con otros en otros lugares del mundo, se hizo de relámpago. Hay una ventaja con esto, se usa el momento histórico internacional a lo máximo. Quizás 2 años después, el proceso a nivel internacional hubiera sido mucho más difícil. Pero quedan retos. Aunque mucho yo creo se hizo bien, tenemos que aceptar que el proceso de superar la división y reunificación tomó mucho más tiempo que habíamos pensado. Y hoy día, 30 años después, si uno va a una librería alemana, abundan libros sobre el proceso, sobre lo que se logró, pero también de todos los errores, cómo se hubiera podido hacer mejor y además y otra cosa. Entonces quisiera finalizar con 3 puntos o digamos tesis que destacan en nuestro proceso de transición de mi punto de vista. Primero, políticamente yo creo la reunificación en total fue un éxito, sobre todo a nivel internacional. Desde hace 1990, Alemania es un estado completamente soberano y vive en paz con todos sus vecinos. Somos un país clave de la Unión Europea que empujamos el desarrollo de Europa y también financiamos gran parte de esto. Segundo punto, a nivel interior del país, pienso que también en total se puede hablar de un éxito, pero también hay que ser honesto que se hubieran podido hacer mejor algunas cosas y que quedan desafíos. Yo, por ejemplo, yo soy un tipo del occidente, ¿sí? Para mí no cambió tanto, yo tenía 18 años de mi vida. Pero hay que admitir que la mayoría de las transiciones dentro de la gran transición
se hicieron en la parte oriental. ¿Sí? La gente de allá se tenía que adaptar. Los del occidente, nosotros, ok, financiamos gran parte a través de los impuestos para la reunificación, pero nuestra vida seguía casi igual. Fue el mismo sistema, las mismas reglas, mismo trabajo y también las mismas oportunidades. En el este, el cambio económico y la reestructuración de la economía y de las empresas, a veces hay que admitirlo, fue brutal. En muchos casos fue muy duro, pero quizás también necesario, pero a veces uno se pregunta, ¿de veras fue todo necesario así? Esa pregunta dejo abierta. También para mucha gente en el este, casi de un día al otro se les cambió completamente su mundo. Muchos lograron de adaptarse a través de los años, pero no todos. Hay que también hacer hincapié que en algunos logros que existían en la Alemania Oriental se olvidaron al principio, después de la reunificación. Por ejemplo, hoy día hay una gran demanda de lugares en maternidades para los hijos, para que las mujeres puedan trabajar. Eso en aquel entonces, en la Alemania Oriental, era natural. Era menos, la mayoría de la gente podía dejar a sus niños para que se les cuidase y para que pudieran ir a trabajar. Era cierto logro que en el occidente nosotros no tuvimos. Tercer punto, y con esto concluyo. Yo creo que la biografía de Gundermann muestra, entre otras cosas, qué difícil es equilibrar y encontrar su forma de ser en una fase de transición entre dos sistemas. Y lo contradictorio que podemos ser cada uno de nosotros mismos y qué contradictorio pueden ser nuestras acciones. Eso yo creo es muy importante y hay que ponerlo también en el marco de todo lo que se logró, pero todo también lo que queda todavía por hacer. Para mí, procesos de transición viven de la gente, son expresiones de la voluntad y de las acciones de la gente. Requieren valentía en todos los niveles, desde la calle hasta el nivel y las escalones más altas de la política y de las empresas. Pero la gente o los protagonistas en ciertos momentos del proceso también a veces fallan, se equivocan. Y eso vale para nosotros todos y de siempre de ambos lados. Y con esos dilemas tenemos que vivir en fases de transición siempre. Por esto, un proceso de transición para mí personalmente necesita sobre todo también empatía, también para el adversario, también para la persona que pensaba antes diferente que yo, o hasta trabajaba a veces, o hizo acciones contra mí, cuando todavía los dos países o los dos regiones eran separados. Entonces se necesita también voluntad de querer aprender el uno del otro y dentro de lo posible a los que nos dañaron antes, perdonarles. Porque al final de cuentas somos todos, al menos en el caso alemán, somos todos alemanes y somos europeos. Bueno, con eso quisiera concluir. Les agradezco que podría estar presente y puedo discutir con ustedes. Me alegro muchísimo de la discusión que viene ahora. Muchísimas gracias, Jens. Estamos escuchando a Jens Urban, ministro consejero de la Embajada de Alemania en Venezuela, para quienes se han sumado luego a este cineforo. He visto que han ingresado otras personas. Y la verdad que, bueno, Jens nos hace un panorama de un proceso de reunificación que fue bastante complejo, que quizás, digamos, la perspectiva de verlo hoy en día, 30 años después, a lo mejor brinda una objetividad relativa, pero lo que se hizo bien, lo que se pudo haber hecho mejor, lo que fue. Pero creo que justamente son procesos que, bueno, dejan enseñanza, ¿no? Y que años después también podemos evaluarlos y estudiarlos para justamente partir sobre ellos. Y ahora tenemos, bueno, una invitada también muy, muy especial. Está en Europa, es Nadia Smith, nacida en Berlín, estudió fotografía, producción audiovisual, básicamente enfocada en documentales, que ha sido
a lo cual se ha dedicado durante buena parte de su vida. Estudió en la Freie Universität de Berlín y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bielefeld, en Alemania. Tiene experiencia entre los años 2006 y 2008 para las emisoras alemanas WDR y para RBB Arte, trabajando con distintas productoras asentadas en Berlín, como Flare Film, y ha trabajado, bueno, en numerosas películas de ese género para cine, para televisión. De hecho, también tuvo una experiencia en España, en Barcelona, entiendo. En cualquier caso, Nadia nos complementará ahora en su presentación, razón por la cual habla también un buen castellano, que aunque ella dice tenerlo un poco en desuso, creo que bueno, va a ser agradable escucharla y tenerla aquí presente participando. Así que Nadia, bienvenida a este Cineforo. Gracias, José, por la introducción. Hola, buenos días. Gracias al Instituto Goethe también por la invitación a este primero Cineforo. Es un honor de estar aquí. Me llamo Nadia Smith y yo nací en Berlín, al lado oriental, en 79. Así formo parte de la tercera generación de Alemania del Este. Esta generación incluye unos 2,4 millones de personas que nacieron entre 75 y 85. El término tercera generación es un término sociólogo y viene de la clasificación de la población alemana oriental en 3 generaciones. La primera generación incluye la generación de mis abuelos, los que establecieron el Estado RDA, la República Democrática Alemana, después de la Segunda Guerra Mundial. La segunda generación incluye la generación de mis padres, los que nacieron en el nuevo Estado después de 49, y que pasaron la mayor parte de su vida, y en unos casos la parte más importante de su vida, y la parte más formativa en la RDA, como la figura de Gundemann. Yo tuve 10 años cuando cayó el muro. Mi generación tuvo inicialmente un tiempo más fácil con la transición al nuevo sistema. El cambio no se hizo de un día a otro, pero a lo largo de unos años, como ya lo dijo Jens también, ¿no? Y el proceso todavía no está acabado. Y mi generación seguimos creciendo con más o menos el mismo ambiente social que antes. Los jóvenes como yo siguieron su propio camino porque nuestros padres estaban ocupados con ellos mismos. Y en cuanto a nuestros orígenes, estábamos bastante ambivalentes por mucho tiempo, porque el nuevo sistema nos hizo entender que nuestra tierra natal, Heimat, nunca había existido. O en los medios de comunicación predominaban los aspectos negativos del sistema de la RDA y las experiencias personales apenas jugaban un papel. Y nuestros padres tenían dificultades para hablar de su pasado. En su mayoría solo estaban ocupados con el presente y no les gustaba mirar al pasado. Sin embargo, la generación más joven, en particular, sentía que el conocimiento de sus orígenes era de enorme importancia para su futuro y su identidad. Y así, 20 años después de la reunificación, los primeros esfuerzos comenzaron a tratar la historia de los padres y abuelos con todas las sensibilidades relacionadas, ¿no? No era fácil. Y también 20 años después de la reunificación
se creó la iniciativa de la tercera generación de Alemania del Este, de la cual emergió la Asociación Independiente Perspective 3, de la cual soy un miembro. Y la asociación surgió de la sensación de que las opiniones de nuestra generación no estaban suficientemente representadas en el discurso público sobre la RDA. En el marco de nuestros proyectos culturales, educativos y científicos, nos centramos en particular en las experiencias y perspectivas biográficas de la tercera generación. De este modo, queremos contribuir a una comprensión más profunda de la evolución social y ayudar a hacer visible la diversidad de las personas que viven en Alemania, en Europa y en el mundo hoy en día. Yo creo que el necesario desfase temporal facilita a mi generación el abordar ciertos temas. En el diálogo con las generaciones anteriores, pero también con las futuras, la tercera generación tiene una especie de papel mediador que debería permitir romper los prejuicios, como lo dijo Jens también, y construir puentes de memoria a través del trabajo biográfico. Porque estamos convencidos que solo conociendo el pasado se puede aprender y crear el futuro. Y también quería decir algo sobre la figura de Gundermann, porque Gundermann, como lo dije antes, representa o forma parte de la segunda generación, y él representa la ambivalencia hacia el Estado que muchos jóvenes de la segunda generación tuvieron. Por un lado, estaban convencidos de los valores sociales y las visiones que el Estado socialista propuso. Por otro lado, vieron que el sistema necesitaba urgentemente una reforma. La economía del país estaba en ruinas y más gente se refugiaban. No sé. Pero solo el gobierno, sobre todo gente de la primera generación, trató de evitar una reforma por todos los medios, por mantener su legitimidad. Así que cuando cayó el muro, el mundo intelectual, así que también Gundermann, recibió su oportunidad, la oportunidad de poder reformar el Estado. Pero este solo fue un momento, porque muy pronto se hizo evidente que la mayoría de la población de Alemania Oriental no quería reformas, sino que quería la reunificación con Alemania Occidental lo antes posible. Y aquí también creo que el alrededor político también tenía su papel, ¿no? Y en ese momento, Gundermann advirtió públicamente en varias emisiones de televisión contra los efectos secundarios de una unificación demasiado rápida. Entonces, yo lo veo como una persona muy visionario. Y en los años siguientes fue muy crítico con los temas de protección del medio ambiente y el desarrollo social en el este de Alemania. Y cuando vio que muchas de sus visiones se hicieron realidad, como desempleo, pérdida de la casa, sentimientos de inferioridad, y cuando él mismo perdió su trabajo como conductor de dragas en la mina, se quebró como muchos de sus compañeros. Tuvieron que empezar de cero. Trataron de reinventarse a sí mismos. Algunos de ellos lo hicieron bien, otros fallaron. Gundermann se murió en 98, como José ya lo dijo, un año después de la cierre de la mina, donde había trabajado más de 20 años, casi toda su vida, o la mayor parte de su vida. Aquí en Alemania se habla muy a menudo de biografías rotas.
y creo que la biografía de Gundermann es definitivamente una de ellas. Gracias. Gracias, Nadia. Coméntanos un poco de tu labor como documentalista. Entiendo que participaste en un proyecto alrededor de la figura de Gundermann. Cuéntanos un poco cómo fue eso, un poco cómo fue ese rescate y sobre la parte también de lo que tú comentabas, ¿no? Que hay que rescatar como esas figuras del pasado, un poco traerlas al presente para que se conozcan y a partir de allí también, digamos, mantener, digamos, activo un poco ese recuerdo y todo lo que fue lo ocurrido hace ya, bueno, 30 años, aunque bueno, sabemos que el tema tiempo es muy complejo, pero partiendo un poco de lo que fue el inicio del proceso de reunificación de una manera, digamos, formal, como un único país, al menos, digamos, en papel, en principio. La pregunta era, Gundermann, ¿puedo Gundermann hablar como de personaje, exacto, del exacto, sí. Porque me lo amplié un poco, pero coméntanos de Gundermann. sí, pero pregunta otra vez, ¿no? Si no he No, captado. exacto. Básicamente es tu percepción sobre Gundermann. Bueno, entiendo que Sí, eras sí, una sí. niña cuando todo el proceso de reunificación, pero de alguna forma ya en el tiempo, como adulta, como documentalista, tuviste la oportunidad de, a través de la productora con la que trabajabas, de acercarte a este personaje. ¿Cómo lo viste Claro, en ese momento? claro. O sea, un Bueno, es poco... el tema todo el tema de del- de la transformación es mi tema, bueno, como le dije, no sé, hace mucho tiempo, ¿no? Como siempre era un tema, porque había un mundo que ha aparecido de un día a otro y muchos años um, es- um, estaba buscando, ¿no? Estaba buscando de qué son mis enlaces con qué es mi historia, quién soy, ¿no? Es normal. Ujú. Y luego eh, entré encontré más gente, ¿no? De mi generación y formamos esta tercera generación y trabajamos en este tema a través de proyectos, exhibiciones, pero también libros y proyectos educativos. Y ahora con la productora donde trabajo ahora y también con esta película tuve la oportunidad, ¿no? de de combinar mi interés por mi historia personal Claro. y mi trabajo, ¿no? Como es, es, es muy interesante. Y el documental que, que se realizó el año pasado y que fue nominado al Grimme Prize también, Ujú. es un premio muy importante en Alemania. Eh, a través de esta película, fue una, una adición, ¿no? a la película de Andreas Dresen, porque el material archivo es mucho más, me ha tocado mucho más porque era real, ¿no? Claro. Vi Gundermann en estas transmisiones de televisión, como hablaba, como un poco naif, ¿no? Eh, de- diríamos hoy, por, porque decía su opinión como lo veía, sin Sí, sin cortarse, sin reprimirse, de alguna cortarse manera. y Claro. todo lo que decía era lo que ha pasado al final, ¿no? Hoy tenemos la situación que él ya ha previsto 30 Claro. años. Pero lo interesante del documental es que enfoca también el ambiente social en la RDA, enfoca en la vida de Hoyerswerda, su pueblo natal, y
y reconecta con la gente de hoy también. Y la gente de hoy habla de la vida de cuando Gundaman todavía estaba ahí y todo los valores de la comunidad, todo el mundo se ayudaba, ¿no? Había fiestas, había una vida social que hoy ya no existe. Perfecto, gracias Nadia. Ya, bueno, ya están saliendo algunas preguntas en el chat. Ahora para Jens Urban, tengo dos en principio. Pedro de Armas pregunta, ¿cuán exitoso considera que fue el proceso de reunificación? Y Solveig Hugestein pregunta, en opinión del señor Urban, además de invertir en la economía, hubiese sido necesario atender con más intensidad programas sociales que dieran las herramientas de sobrevivencia a los alemanes del Este para prepararlos para la competitividad, el emprendimiento y una menor protección social del Estado. Esa es la pregunta de Solveig. Jens. Bueno, como había dicho antes, en total, no solamente lo digo porque en este momento casualmente represento el Estado alemán aquí en Venezuela, pero yo creo que en total fue un éxito. Sin embargo, eso no quiere decir, y no hay que pintar todo rosa diciendo, no, hicimos todo perfecto, sino se hicieron errores en diferentes campos. Y importante es trabajarlos para aprender también como lección cómo se puede hacer mejor en el futuro. Y quizás también es interesante para otros países ver que los alemanes que siempre se les ve tan perfeccionistas, tampoco lo hicieron a la perfección y también hicieron muchos errores y tenían en el camino a aprender su lección. Ahora, acerca del apoyo social, de la pregunta de Solveig, hay que reconocer que dentro de todo sí se hicieron o se organizaron muchos proyectos o medidas de apoyo. Y también hay que ser simplemente honestos, se gastaba un montón de plata que no se pueden imaginar. Y eso es un esfuerzo en total de cada ciudadano alemán que a través de su labor y sus impuestos financiaba eso. Es algo importante. Yo creo, pero Nadia, a lo mejor me corriges, aparte de los programas duros o digamos, reales, sociales, diciendo, ok, te mando 100 millones de marcos en aquel entonces, hoy día son euros, para tal programa de tal región, quizás hubiera sido más importante tratar de hacer esa reunificación de una forma más inclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Sé que era muy difícil por la presión internacional, como explicaba antes, no había mucho tiempo. Uno no sabía qué iba a pasar en 2 años en la Unión Soviética, si necesitaba el sí de Gorbachev y finalmente se logró. Igual con los norteamericanos bajo Bush Senior, alguna gente piensa sobre él lo que quiera, pero en esto sí nos apoyó. Sin los americanos en aquel entonces no hubiera sido posible, hay que ser honesto. Entonces fue una presión tremenda de los líderes políticos de aprovechar la oportunidad que siempre de repente se prestaba. Pero vuelvo a mi punto. Como había mucha iniciativa, sobre todo del lado oriental, de la gente, y también muchas ideas muy constructivas, yo creo que si se hubiera hablado aún más, y no solamente en 89, 90, sino también en los años después, para de veras escuchar que a lo mejor formas no solamente al nivel federal alto, sino también al nivel comunal, municipal, cómo se pueden organizar algunas cosas. Yo creo eso, pero eso es, yo no soy de la parte oriental, obviamente es una observación medio externa, pero yo pienso que eso se hubiera podido hacer mejor. Y eso es también lo que yo me refiero cuando hablo de empatía.
Y empatía, claro, los que protestaron en la calle y literalmente dieron su piel y arriesgaron su piel, pero quizás también para alguna gente, tipo Gundermann u otros, que formaron parte de ese Estado y hicieron cosas equivocadas y a veces muy, muy feos. Pero si no te pones, si no te asientes con esa gente y dialogas con esa gente, no se logra una transición y tampoco se logra una reunificación en la mente. Bueno. Gracias, Jens. Van saliendo otras preguntas, voy a aprovechar un par más para Jens ahora. Voy a comenzar quizás con la más rápida, quizás. Pregunta Alfredo Reyes. ¿Cuántas iniciativas, cuántas y cuáles, en el caso que existieran, iniciativas de reunificación de las dos Alemanias existieron antes de 1989? Y la otra pregunta, que es más compleja sin duda alguna, es posible analogía entre la reunificación de Alemania y la posible o eventual reunificación de Venezuela, entre comillas, aprendiendo de los errores y aciertos del caso alemán. Bueno, muy breve, porque si no, eso va a ser un discurso histórico de 3 horas, y aunque originalmente soy historiador, pero mi especialidad fue más bien historia de América Latina, de ese lindo continente y no de mi propio país. Pero para decir así, al menos en la DNA del gobierno occidental, oficialmente también en la Constitución o lo que llamamos la ley básica, que era como un reemplazo de Constitución para nosotros en el occidente, siempre existía el afán y la meta del Estado de reunificarse con la otra parte. Y eso se trataba de lograr con diferentes políticas. Primero, fue más bien ser aliado fuerte en la alianza occidental, bajo el liderazgo de Estados Unidos, para tener cierto peso también político, y después de la Segunda Guerra Mundial también cierto reconocimiento. Hay que ser realistas. Nosotros los alemanes, después de la Segunda Guerra, no fuimos los más populares en el mundo, por decirlo así, y con buena razón. Entonces, esta alianza con el occidente sí nos sirvió. Luego, en los años 60, sobre todo 70, se hizo más bien una política, luego la idea fue, no vamos a reconocer el Estado oriental. Eso para nosotros no es un Estado. Nosotros reconocemos solamente una Alemania reunida. No existen dos estados. Eso fue la política oficial. En los 60, 70 hubo más apertura hacia el occidente, hacia el oriente, y con más diálogo político y también unos programas se trataba de un acercamiento. Y eso se llamaba un cambio a través del acercamiento, a nivel de la gente y también a veces a nivel político. Entonces, para contestar, hubo procesos de reunificantes, pero también el ambiente internacional no lo permitía. Bueno, eso es acerca de la primera. Segunda pregunta, no sé, Nadia, a lo mejor quieres añadir algo, porque no quiero monopolizar y luego podemos hablar sobre Venezuela, quizás. Bueno, podemos dejar, exacto, dejemos el caso de Venezuela, vayamos con Nadia. Tengo también un par de preguntas que han salido en el chat para ella. Voy a comenzar con Gundermann. Alguien pregunta si la música de Gundermann hoy en día es conocida, suena en radios, hay acceso o quedó como algo del pasado. Y por otro lado, hay una pregunta que tiene que ver con qué pasó con Gundermann, digamos, en términos de imagen pública, luego de haber contado que fue parte, y bueno, y luego de haberse hecho oficial que había sido parte o informante de la Stasi. ¿Eso afectó digamos, la opinión pública en general, sus seguidores, lo cuestionaron, ¿no? ¿Un poco nos puedes comentar sobre ello? Uh-huh. Perdona. Y entonces la primera pregunta fue... Sí, Gundermann es conocido, exacto, sigue siendo conocido hoy en día, sigue siendo una referencia musical popular. Yo personalmente, yo conocí Gundermann a través de la peli.
de la Ok. película de Dresden. No, es verdad, porque no es, pero la generación de amigos que tienen 5 o 10 años más que yo, ellos conocían su música y es muy interesante. Son unos años solo que nos... Claro, esa Sí, brecha que te separa de haber sido, que digamos, nos de separa. haberla conocido, claro. Eso, por eso. Y no suenan particularmente en la radio hoy. No. Creo que justo después de salió la película, sí, la música, pero en la interpretación de Alexander Scheer Ujú. y quizás también los originales, pero solo en emisiones especiales. Perfecto. Alguien pregunta también, y bueno, y esto va conectado con el tema más político, ¿a qué te refieres cuando dices que el proceso de reunificación no ha terminado todavía hoy? Es una pregunta de un participante. ¿Qué Sí, consideras tú que pero había otra todavía... pregunta, ¿no? Había otra pregunta, lo de la Stasi. Ah, es cierto, Sí. exacto, de cómo, pero lógicamente no sé, o sea, si tienes referencia de cómo su confesión o el conocimiento de que colaboró con la Stasi afectó su imagen pública en ese momento, si gente dejó de escucharlo. Bueno, eso se puede ver muy bien en la película, si me recuerdo bien, porque lo dice en el escenario, ¿no? Enfrente Sí, de miles de personas. Y lo dice, hay un momento de silencio y luego la gente, todo es normal, ¿no? Empiezan de tocar, la gente es con ellos y creo que la gente apreció mucho la honestidad, ¿no? Con la cual él lo dijo en público. Y yo creo que era importante, ¿no? Que lo hizo público y la gente, sí, apreció su honestidad. Punto. perfecto. Y la otra pregunta que te había mencionado antes, te la repito, alguien pregunta que a qué te refieres cuando dices que el proceso de reunificación no ha terminado aún hoy en día. Un poco si desde tu punto de vista puedes ampliarnos algo sobre eso. Bueno, primero hay todavía una injusticia social, ¿no? Entre el este y el oeste y hay diferencias enormes todavía. Y, y luego es un ejemplo, ¿no? De mi trabajo también. Estoy trabajando en un documental sobre el arte de la RDA, ¿no? Sobre los artistas que después de 90 fue trasladado en un depot, ¿no? Un Para, almacén, un depósito, exacto. en depósito, porque no podía, la Alemania occidental no lo quería ver en los museos de Alemania, porque era algo, no, 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 no. Pero este arte en, em, fue... em, había un descubrimiento, ¿no? De este arte hace unos años y había unas exposiciones y ahora este arte sale de estos depósitos, ¿no? Y se ve que es un arte genial, ¿no? Que es Claro. algo, y se ve también que la gente se identifica con ese arte, ¿no? Que es una parte de su identidad. Entonces, la gente hoy en día, y el arte solo es un ejemplo, los alemanes de Alemania Oriental se, sí, Se ven, descubren se su aprecian, se identidad conectan, claro. todavía hoy. Punto. Gracias, Nadia. Bueno, esto va con otra pregunta que creo que a lo mejor por allí puede un poco, que es para ambos, fundamentalmente, pero bueno, ya que estoy contigo ahora, que preguntan cuáles serían las áreas y o los procesos de inclusión que tiene pendiente Alemania actualmente entre ambas. Quizás el arte, como bien comentas, es uno, ¿no? O sea, un poco reconectar con esa historia que tiene que ver a nivel de arte y volver a descubrirla y presentarla. No sé si quieres, digamos, comentar de alguna otra o básicamente enfocarte en esta.
Es la pregunta de los prejuicios. No, no. Esto tiene que ver Perdona, con no. ¿Puede repetir? procesos, sí. ¿Cuáles serían las áreas y o los procesos de inclusión que tú consideras tiene pendiente Alemania hoy en día? Digamos, dentro de este proceso de reunificación, ¿qué crees tú que se pueda trabajar en particular, sobre todo de tu condición como originaria de la antigua República Democrática Alemana? Bueno, yo creo que hace falta más diálogo, ¿no? Como ya lo dijo Jens también, más diálogo entre las dos partes, los dos lados, y abordar los prejuicios, ¿no? Y todo lo que es como una relación de pareja, ¿no? Claro. Y de una pareja que no habla ya hace muchos años, y han pasado cosas que sí, que se han tapado, ¿no? Y creo que hace falta una terapia, ¿no? Exacto, totalmente, totalmente. Jens, ¿quieres comentar algo también sobre estos, digamos, posibles campos de exploración o de atención hoy en día que puedan mejorar todo este proceso? Sí, como mencioné antes, y Nadia ahora también, yo pienso que el diálogo sigue siendo importante. Quizás más anecdótico, para aclararlo, como dije al principio, yo soy chico de Occidente. Yo crecí en una región del campo en el noroeste de Alemania, aunque mi padre originalmente es de Berlín. Además, soy mitad danés, mi madre es danesa. Para mí, en 1989-90, un neerlandés o un danés era mucho más cercano que un alemán de Alemania Oriental, porque así había crecido yo. Y para ser muy, muy honesto, cuando pasó la reunificación o cayó el muro, sí fue algo muy emocionante, porque siempre me había interesado desde que era un chamo chiquito. Pero así la gran cosa en el primer momento, no. Yo descubrí el Oriente, descubrí entre comillas mucho después, pero había una cosa, y eso nunca se me va a olvidar, que al final de mi época en la escuela, antes del bachillerato, mi profesor de biología dijo que era un mes después de la reunificación. Dijo, chicos, ok, vamos al oriente porque tenemos un proyecto de biología de pruebas de aguas, de contaminación, así entre dos escuelas. Y fuimos a la región de Bitterfeld, que tenía uno de los lagos supuestamente más contaminados de toda Europa por la industria química. Pero obviamente eso fue solamente la idea del profesor para darle legitimidad de viaje, pero él quería que los chicos se encontraran. Y nos quedamos todos, fuimos 6 en la casa de familias del Oriente. Y luego, obviamente, cuando tú tienes 18 años, quieres hacer fiesta. Y nos invitaron a sus fiestas. Y nosotros, los del Occidente, con nuestros equipos y música a la perfección, con nuestros jeans de lujo de Estados Unidos y con nuestros relojes y nuestros tenis caros y qué sé yo, nos dimos cuenta que esos chamos del Oriente a veces supieron mucho más festejar que nosotros. Perdón un poco ese ejemplo, un poco no muy intelectual quizás, pero es importante. Aprendimos de veras que ellos también, como dijo Nadia, tenían, no obstante el sistema difícil, toda una vida social muy buena, elaborada, y también se apoyaron entre ellos. Cosa que nosotros también hicimos, pero dentro de nuestro sistema así, súper, entre comillas, desarrollado capitalista, a veces se nos había olvidado un poco. Eso es lo que me refiero a veces cuando hablas con la gente que dentro de todo lo negativo y malo, que no lo quiero pintar de rosa, como decía antes, era una dictadura para mí políticamente, pero esos otros aspectos de la solidaridad entre la gente y apoyarse no obstante de todas las dificultades, es algo de lo cual pudimos aprender mucho en el Occidente.
Pero no, a mí me parece un ejemplo magnífico, porque además habla mucho, claro, siempre hay como mucho prejuicio de lado y lado, porque hay como una especie bueno, de misterio, porque claro, al no haber una comunicación fluida entre ambas partes y no conocerse qué ocurría de un lado y qué del otro, salvo las visiones de cada uno de ellos, digamos, la imagen o la percepción no podía ser la real. Pero justamente, digamos, está ese lado que también agarro un poco de las intervenciones, Nadia, de la tuya, de ese lado humano, ¿no? De esas relaciones interpersonales de lado y lado, que quizás no se valoraron como correspondía y que quizás justamente en esta visión a la distancia se reconocen en algo que a lo mejor podía ser como algo muy, muy, muy simple, muy sencillo, pero que sin embargo tiene un valor importantísimo. Hay otra pregunta, Benjamín Lea. Dice, desde el punto de vista de la revalorización de terrenos, bienes inmuebles, edificios, etcétera, situado en Alemania Oriental, se puede decir que hubo capitales privados, presumo del lado, bueno, del lado occidental en principio, pero bueno, la pregunta es en general, capitales privados que se aprovecharon de precios bajos para luego especular y vender a precios mucho más altos. Si me permites, Nadia, solamente breve y corto, yo creo que es algo lamentable en cualquier proceso de transición que por sí mismo, en cualquier lugar del mundo, siempre es caótico. Cuando cambias un sistema, una parte del sistema, hay muchos huecos y zonas gris. Y obviamente había alguna gente, yo creo en total, como dije antes, yo creo en total, si lo ves de la macro perspectiva, fue un logro, se hizo bien. Pero en los detalles, y claro, había casos de mucho abuso y gente que aprovechó, gente del occidente que metieron plata, pero también gente de la vieja nomenclatura o los viejos funcionarios de la parte oriental, que en los últimos meses del sistema aprovecharon, como ya veían que no iba a funcionar más, aprovecharon para asegurarse de terrenos, casas, qué sé yo, cosas así. Eso pasó en ambos lados, es muy lamentable. Dentro de lo posible, la justicia trató también de, ¿cómo se dice?, rectificar o corregir esos asuntos, pero algo así a la perfección nunca vas a tener en ningún lugar del mundo. Totalmente. Nadia, no sé si nos quieres comentar. Hay alguien que pregunta bueno, si se puede considerar que Gunderman era un socialista convencido. Yo la verdad creo que esa pregunta, responderla es la verdad muy especulativa, pero no sé, tú quizás que tuviste esa aproximación con el documental y digamos, como parte de esa tercera generación, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que sí? El micrófono, Nadia. Sí, Ajá. sí, creo que sí. La pregunta es que si Gunderman fue convencido de ser socialista, sí, y lo dije, ¿no? Lo dice en un momento también, dice que eh, si no, las reglas, ¿no? O el estatuto del Estado no existía, él sería el que le inventaría, ¿no? Porque viene de su corazón. Entonces, la base, ¿no? Los valores, la base en que este Estado estuvo fundido o Fundamentado. fundado, era algo con mucha gente podía relacionarse, ¿no? Como era solo la práctica, ¿no? Después, a lo largo de los años, que unos pocos aprovecharon de, de la mayoría, digamos. Unos pocos diciendo el gobierno, ¿no? Claro. Pero yo siento un poco que también forma parte de la complejidad de ser parte de la segunda generación. Porque la segunda generación, digamos, que nació, que se crió, que se educó dentro de esa Alemania, era la conocida. O sea, y lógicamente, y era un poco lo que yo refería también cuando creo que Andreas Dresen no condena al personaje, sino lo ofrece, digamos, de su forma más humana.
Porque Claro, de hecho es la misma... Sí, sí, adelante, Nadia. porque es una ambivalencia, ¿no? Claro, Que tenemos todos, ¿no? Tenemos momentos ambivalentes o sentimientos ambivalentes, pero esta generación creo que era totalmente ambivalente, ¿no? claro. Porque creía en creía en lo bueno del Estado, pero veía algo completamente que no funcionaba. Claro. De hecho, Gunderman en algún momento quiso ser parte del Partido Comunista. De hecho, sale en la película, no estuvo mucho tiempo, porque además, como tú bien dices, cuestionó mucho Y ciertas creo formas, también, ciertos principios, ¿no? y creo también que por eso hizo ayudó a la Stasi también, Claro. porque estaba convencido que hacía algo bueno, ¿no? O que ayudaba a mantener el Estado. Pero bueno, De hecho, eso lo dice él en un determinado momento de la película, que le preguntan que si él consideraba que estaba traicionando a alguien o haciendo daño a alguien cuando lo delataba. Y él decía que desde su experiencia, digamos, como parte del sistema, de alguna manera, él no tenía como esa referencia. Entonces, quizás, digamos, en la distancia o desde otro lado, es fácil juzgarlo, pero creo que justamente a mí lo que en verdad me gustó mucho de la película es que te presenta toda esa complejidad del personaje, o sea, todas esas aristas y tú, sí, lógicamente, sí. no lo puedes juzgar. O sea, fue un producto de su tiempo, de su momento, de su historia, donde, digamos, su talento artístico de alguna forma se desarrolló, ¿no? Sí, sí, sí. Una pregunta que, bueno, tiene quizás que ver con esto. Alguien pregunta que, bueno, que si esos archivos de la Stasi pueden ser visitados, ¿dónde están? No lo sé, no sé si ustedes lo saben, quieren comentarlo. Los archivos perdona. Los archivos de la Stasi, digamos, todo lo que fueron las grabaciones, todo eso está en un sitio, es público, ¿no? Bueno, hay dos cosas diferentes, ¿no? Hay archivo, yo me refería al archivo visual, ¿no? Sí, El, em, en la tele, en la radio, ¿no? En entrevistas. Y los archivos de la Stasi está en un lugar, ¿no? No sé la palabra en castellano, pero die Stasi-Behörde, Jens. Also, apoyo. bueno, Pero y, son y públicos, no, son públicos, no, Nadia. no es posible de entrar y Ah, decir, quiero ver el documento de Gunderman. No, 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 no. Sí, claro, para periodistas es más fácil, ¿no? Si pueden justificar que están trabajando en el tema, eso sí, pero gente normal no puede entrar a este lugar. Como es un archivo, Jens estaba buscando la palabra para la Stasi-Behörde, wo die ganzen Unterlagen liegen. No. no, no sé ¿Cómo se si... dice? Perdón, tenía un problema técnico, por eso ando con esas Ah, cositas ahora. okay, da igual, da Pero igual. no, la palabra yo creo simplemente es archivo yo traduciría archivo de la policía secreta de Alemania Oriental, o sea, la Stasi. Sí, sí, sí. Sí. Hay un lugar, digamos, para eso. Para todo el mundo puede ir, cada alemán, cada alemana puede ir y dice, quiero ver mi documento, Claro, pero no es tan fácil de ver los documentos de los otros. claro, pero si una persona está involucrada de alguna manera, exacto, puede Sí, sí, tener sí, acceso a ese material. sí, sí. Bueno, solo pregunta algo que ya lo hemos hablado, no sé si, que es básicamente los prejuicios del alemán del oeste frente al este y el alemán del este frente al del oeste en ese momento. Nadia, tú eras una niña, pero bueno, no sé si de alguna manera quieres destacar alguno. Jens algo también ha comentado, pero no sé si quieres complementar con algo más, ¿no? Sobre los prejuicios. Sí, Ah, prejuicios. Bueno, en total yo creo que ha mejorado un poco. Al principio había más, pero sigue habiendo un fenómeno a veces que, bueno, se dice o que piensa que la gente del occidente son arrogantes y piensan que saben todo mejor y tienen la receta para
plato, cómo cocinar la cosa, ¿no? Y se dice que los del Oriente a veces no son unos resentidos, que se quejan de todo, que se les dio la reunificación que querían y después no recibían lo que se habían esperado. Eso es un prejuicio típico que se encuentra todavía hasta hoy día, aunque quizás, gracias a Dios, un poco menos que antes. Algo que no tiene que ver con prejuicios o, bueno, sí, quizás también de miedo, lo que he notado a veces hasta personalmente cuando anduve así de rumba con gente, amigos también de la parte oriental, cuando después se habla de repente de nuestra niñez, cuando fuimos adolescentes. De vez en cuando yo notaba que había alguna gente, no todos, pero algunos de la parte oriental que de repente se callaron y no participaron más en la discusión, o que fue una cosa de alegría entre alguna de esas, y qué sé yo. Y es porque como lo que lograron o lo que hicieron en su adolescencia no hubiese existido. Como si eso no tuviera valor. Y eso yo creo es algo que es solamente un ejemplo que pasa a veces, no siempre, obviamente, nunca puedo generalizar, pero lo he notado que pasa un poco más con gente que con Occidente hasta hoy día. Y quizás tiene que ver con esos prejuicios también, que uno piensa, bueno, estoy con esta gente docente y todos como piensan que saben todo mejor y bueno, son más arrogantes, aunque a veces tampoco no lo somos, y viceversa. Por eso yo dije al principio, cuando dije transiciones duran, Sí. es así en todo, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y también en la relación entre la gente. Eso no quiere decir que no hay esperanza para eso. Para mí es el camino correcto, pero que eso es un trabajo que no se hace con la firma de un contrato estatal, jurá, ya estamos y todo es perfecto. No, no es así. Y eso quisiera añadir, nosotros todavía estuvimos en una situación favorable, porque no obstante la crisis, Alemania Oriental económicamente era todavía una de las partes o regiones más fuertes económicamente del bloque oriental. Y nosotros del otro lado. Nosotros en aquel entonces éramos potencia económico mundial número 3. Claro, si tienes eso en tu espalda, ayuda. No solicita todo, pero ayuda. Bueno. Sí, Nadia, no sé si tú quieres comentar algo. No, más o menos lo que ha dicho Jens. Yo quería Claro. añadir que, claro, hay este sentimiento de inferioridad, ¿no? Que todavía existe en algunas partes de Alemania o en algunas personas, o no sé cómo decirlo bien, pero este sentimiento que surgió de la anexión rápida, ¿no? O de la unificación rápida. Anexión es un poco... Sí. No fue una anexión, perdón. No, pero mucha gente lo ha sentido, ¿no? Y por eso hay este problema de comunicación, ¿no? Porque los alemanes occidentales eran como los emperadores. Es una provocación, ¿no? Como lo digo ahora, pero este sentimiento de inferioridad a los que ya sabían todo, que ya tenían todo es claro, hay esta diferencia que se siente hasta hoy. Yo no, y para mi generación es totalmente diferente, y claro, la generación de mis padres es súper complejo el tema, ¿no? Y no se puede decir es así o así, no es blanco y negro, Claro, mucho más pero complejo. si miramos
las tendencias sociales, ¿no? En Alemania. Se siente que hay algo, hay todavía esta Ungleichheit, como desequilibrio, ¿no? El Ok. desequilibrio de poder, de, no sé, algo, Claro, ya. lo que sería interesante de ver eventualmente, es, bueno, esa que sea la cuarta generación, que a lo mejor no está todavía definida como tal, que a lo mejor son ahora unos niños o quizás Sí, adolescentes, pero no creo que lleguen a tanto, ¿no? Pero un poco como sí, dentro de unos años, o sea, no sé, 5 o 10 años más adelante, ver cómo ellos ya perciben un poco todo este proceso, ¿no? Esta claro. situación Y nueva. siempre es un proceso que incluye todos, ¿no? Y no solo nosotros en nuestra, en, como en nuestra balón, Como una especie de burbuja, burbuja en de... nuestra burbuja académica, ¿no? O Claro, nuestra burbuja de Berlín o de Prenzlauer Berg. claro, Es claro. claro. Eh, Jens, alguien pregunta algo que me parece muy interesante también, que si esta mala situación económica, quizás más desventajosa del este, ha impulsado movimientos de ultraderecha. Yo creo que, bueno, lo que me parecería interesante un poco que analicemos como ese fenómeno, quizás, de ese resurgir de esa ultraderecha, por estos motivos o por otros, y no sé en qué situación está actualmente en Alemania, ¿no? Uy, eso también es Sí, complejo, pero yo creo que el hecho que hay todavía hasta hoy día muchas regiones que son económicamente más débiles que el resto de Alemania, o se dice, en el término técnico en Alemania se dice estructuralmente débil. Eh, Esto, claro, da el sentimiento a alguna gente que han estado dejados atrás. Eh, por los políticos, por la gente que vino del occidente, o hasta por su propia gente, algunos que lo lograron, pero los otros no. Pero también es importante que eso forma parte de una tendencia, yo creo, a nivel mundial, pero sobre todo también en Europa y en Estados Unidos, si me permiten sí, decirlo así abiertamente, y en otros lugares que la gente, o más gente que antes creo, empieza otra vez a creer en soluciones fáciles y también en noticias fáciles que no siempre son verdaderas, pero son más fáciles a entender. Y hay cierto resentimiento contra los élites tradicionales, élites del ámbito político, económico, de la inteligencia. Yo te voy a ser muy sincero, si alguien a mí me hubiera dicho hace 7 años que en Alemania, en el Parlamento alemán, hubiera habido un partido, posiciones muy de derecha, y algunos yo creo ya fuera del límite, te habría dicho imposible. Porque sí, yo creo la base de nuestro Alemania, yo creo en general, es un país en algunos aspectos bastante también conservador, en el sentido del alemán quiere su paz, quiere su familia, quiere su carro, Mercedes o Audi, y quiere que todo esté bien y perfecto. Y luego, y tranquilo, ¿no? Entonces, hay algunas regiones que hay donde no, prevalecen hasta hoy día valores conservadores, pero no de extrema derecha, que es diferente. Y eso ha cambiado un poco y en nuestro país más tardío que en otros países europeos, pero finalmente llegó a nosotros también. claro. Y quizás como diplomático alemán no lo debería decir, porque yo tengo que respetar a todos los partidos que están representados en el Parlamento alemán. También lo hago como buen funcionario, pero tengo que admitir que de este partido de la ultraderecha hay algunos representantes que
me parecen simplemente fuera del límite. Y tiene que ver, y que este partido por la Junta tiene un éxito bastante fuerte en algunas regiones de Alemania Oriental, sí tiene que ver también con el proceso de transición y reunificación, más la tendencia en general mundial. Y por eso también, y repito, hay que seguir dialogando también con la gente que no nos gusta. Yo también hablo con esa gente a veces de la derecha. No hay que cortar el diálogo porque algo que nosotros llamamos democracia, da igual cómo la quieres después formar, tu democracia puede ser más capitalista, puede ser más de un mercado social, lo que sea, pero eso no es algo gratuito, es algo que se gana al diario. Es algo que se Totalmente. gana al diario. Gracias, Jens. Hay muchísimos comentarios en el chat. La verdad, yo voy a ir leyendo algunos porque, bueno, el tiempo va pasando y creo que esto daría para que estemos toda la tarde y no es la idea porque, bueno, hay otras actividades y además tampoco podemos abusar de la cordialidad de ustedes de estar hoy aquí con nosotros en el chat. Voy a leer un poco, ya, a ver si puedo tomar este mensaje. Dice, escribe una persona, hay una idealización de la vida comunitaria soportada en el proteccionismo del Estado, donde la vida privada, así como la propiedad, no tiene ningún valor, como explica el personaje en el film, quien en breve ya había perdido la memoria sobre sus recientes actos de violencia, sin ni siquiera ser asumida como tal. Un Estado donde sus ciudadanos eran víctimas y victimarios de persecución. La vuelta narrativa de no pedir perdón por supuestamente no autoperdonarse es también parte de una esquina de impunidad en donde refugiarse para seguir autojustificando acciones inhumanas y deshonestas. Bueno, yo creo que este comentario también daría para muchísimo. La verdad, creo que es un tema muy complejo. Creo que de alguna forma lo hemos comentado. Voy a seguir leyendo porque creo que hay un punto importante que nos ha quedado, que es, digamos, comparar un poco la situación alemana con la situación venezolana, que es a lo que quisiera que vayamos pronto. Alguien pregunta, luego de la reunificación, ¿algún artista o movimiento artístico de alguna de las dos partes anteriormente separadas por la política llegó a tener notoriedad o relevancia en la otra parte donde antes no se conocía? ¿Del este al oeste o del oeste al este? Pregunta también compleja. Yo no sé si ustedes tienen alguna respuesta sobre esto. Es decir, algún artista o movimiento artístico de un lado o del otro tuvo una repercusión, entiendo que casi que inmediata o al poco tiempo en el lado contrario al cual pertenecían. No lo sé. Nadia, Jens. Lo puedo intentar. Que Ajá. claro, no quiero referirme a algún artista en concreto, pero después de la caída del muro, de la reunificación, en los años 90, digamos, claro, la gente del Oriente solo quería la música del occidente, ¿no? de los Estados Unidos, y quería todo lo que no podía consumir antes, ¿no? Que era un gran Como una gran ansia, exacto, una ansiedad, una ganas no, lógicamente, recibir todo no eso, ¿no? ansiedad, pero una necesidad Claro. ¿no? de consumir todo que no estaba antes. Y muy pocos artistas salieron o se hicieron grande al occidente, porque claro, la música de la RDA, pero hay bandas, ¿no? Hay bandas que todavía existen, que todavía tocan, bueno, antes de la crisis, ¿no? De Corona. Y todavía hay bandas como Pudis, ¿no? Como Panko, como, bueno, podría nombrar unos, pero lo interesante es que la música de la RDA siempre tenía este conflicto, ¿no? Esta ambivalencia en sus textos, entre las líneas. Y claro, después de muchos artistas no sabían qué contar, ¿no? Después de
después de 90, eran como vacío, ¿no? Como, y ahora que estaban un poco perdidos también, ¿no? Como ahora todo es posible. ¿Qué es mi tema ahora? ¿No? Claro, Eso claro, en era lo que el problema. trabajas. Y no solo en la música, pero también en el arte, también. Y había muchos más modos de crear arte, de crear música, de crear. Y la gente era un poco perdida, creo, justo después. Y inventando o reinventarse a sí mismo de nuevo, ¿no? Claro. Y, sí, y por eso, claro, mucho más música del occidente venía al oriente. Aquí, bueno, Cristian coloca, de acuerdo con el comentario el que había leído antes, es delicado idealizar un estado represivo donde todos espiaban a todos, ver también la película La vida de los otros, lógicamente muy recordada, sobre todo por la participación de la Stasi, tratar de rescatar elementos humanos de un régimen inhumano. Los hechos son que el este se unió al modo de vida del occidente y no viceversa. El muro se cruzó en una sola dirección. Creo que son apenas 30 años de la caída del muro. Habría que ver qué piensa la cuarta generación. Efectivamente, lo comentaba antes porque siento que es un tema importante, la que nació mucho después de la caída del muro. Yo creo que fundamentalmente que hay un trabajo de educación, ¿no? Y también un poco como decía Nadia, o sea, de rescatar como todas esas figuras del pasado, pero de tratar de educar de una manera objetiva. Yo sé que es muy difícil, porque bueno, hay cosas de lado y lado que a lo mejor pueden ser sometidas a ciertos prejuicios, ¿no? Pero para tener esa visión más objetiva es complicado. Jens, no sé cómo lo ves tú, si también quieres comentar algo, igual Nadia. Bueno, Jens, no, ¿yo? Eh, claro, es delicado idealizar un estado represivo. Claro, 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 lo siento, ¿no? Porque no quiero idealizar nada. No quiero idealizar la RDA y espero que no es el fácil, ¿no? El mensaje, lo que El quede, mensaje, exacto, espero. exacto. No, 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 no. Porque no, lo que me gustaría a mí es ampliar la perspectiva, ¿no? Y no mirar, y mirar todas las facetas que Claro, había, ¿no? Y no solo el, claro, el aspecto represivo o solo el aspecto, ay, qué bien todo, ¿no? Sí. totalmente. Bien, ahora tú. Jens, No, quizás, pero eso es mi opinión personal para ponerlo muy claro. Eh, yo, viniendo de un país de donde salieron pensadores que dieron origen a ciertas tendencias, también muy a la derecha, pero también muy a la izquierda, yo no creo en las grandes ideologías, al menos cuando se abusan. Se me hacen interesantes de la forma, si quieres decir, intelectual, como reto intelectual, histórico, filosófico, obvio. Pero en su aplicación, y perdónenme por la franqueza, yo no creo en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que obviamente yo no estoy poniendo en lo lindo el régimen en Alemania Oriental, pero porque para mí, perdonen, muy claro, fue un régimen que abusó de su propia gente. Igualmente que antes de esto, y aún más cruel y más catastrófico 1000 veces, el régimen nazi fue un desastre, solamente del otro lado. ¿Qué nos enseña eso? Eso enseña que esas aproximaciones a la política, a la extrema, no funcionan y solamente traen sufrimiento. Para decirlo muy, muy fácil, eso no funciona. Pero haber dicho eso no quiere decir que todo lo que creyó y vivió la gente en la parte oriental no tenía cierto valor. Han hablado del arte, por ejemplo.
obviamente también bajo ese régimen se creó un arte increíble. Igual música y otras cosas, y hay que distinguir por eso. ¿Sí? Entonces, sí, mis convicciones, yo soy firme. Pero eso no, y no estoy diciendo que ese régimen no, lo quiero poner como no era tan malo que era. Era por parte de un estado de policía, como decimos en alemán, que perseguía su propia gente. Pero no obstante, claro, y repito otra vez y subrayo otra vez, la gente misma, los ciudadanos de este estado, la mayoría o muchos de ellos también tenían muchos valores o cosas buenos que crearon. Claro. Y eso hay que rescatar, ¿no es cierto? Claro, alguien comenta también sobre Gunderman, pero bueno, creo que no nos corresponde a nosotros, digamos, emitir juicios de valor. Dice un poco que, bueno, Gunderman de alguna manera alaba la película, esta persona, pero dice que, bueno, Gunderman un poco destruía hogares. Dice que, bueno, se queda con la esposa del guitarrista, con los hijos, no tiene una buena relación con el padre, era espía, delataba a ciertas otras personas. Yo creo en lo personal, la verdad, y sin entrar en mucho detalle, que bueno, eso forma parte de la complejidad de Gunderman y de cómo Andreas Dresen lo manifiesta. Y cada quien se va a formar una opinión sobre ella y, digamos, no lo vamos a juzgar, sino personalmente podemos tener distintas opiniones, ¿no? Hay algunas que, bueno, ya de alguna forma hemos tratado. Alguien pregunta también cómo es la distribución física de ambas partes. ¿Los de Alemania Oriental se quedaron viviendo en su sector o si hubo traslado entre ambas Alemanias? Se presumo que, bueno, hubo gente que se trasladó de un lado al otro por, digamos, circunstancias de vida, por movimientos, no sé, personales, profesionales, etcétera, pero no es que los que estaban en un lado se quedaron en ese lado y los que estaban en otro en el otro. No sé si quieren ampliar algo sobre ese punto. Solveig hacía una pregunta técnica sobre el tema de impuestos. Cuando tú, de alguna manera, digamos, sobre el costo de ese proceso de reunificación, ¿hubo algún tipo de impuestos especiales por un tiempo? ¿No? ¿Cómo se manejó esa parte, digamos, más técnica? Que aquí sí James es quien nos puede ilustrar. No, al principio se movieron fondos especiales muchísimos, pero lo que se introdujo es la llamada contribución de solidaridad, der Solidaritätsbeitrag, una linda palabra alemana muy larga, que siempre aglutinamos nuestras palabras en nuestro idioma. Eso quiere decir que cada alemán que tiene un empleo y paga impuestos, paga un cierto porcentaje hasta hoy día, y esos fondos se usan para la parte oriental. No quiero esconder que, sobre todo en los últimos años, eso es cada vez más controversial, porque hay gente que dice que ya no quiere pagar eso y para qué, y el Estado debería financiar eso de otra forma. Pero claro, se introdujo y yo pienso, sobre todo al principio, también fue muy necesario. Sí, alguien, bueno, Cristian comenta, la palabra clave está en la libertad, incluyendo las limitaciones que pueda conllevar. La falta de libertad conlleva muchas y peores limitaciones. Creo que totalmente de acuerdo, lo hago, digamos, lo leo para hacerlo público. Juan Lux comenta, el mismo término de caída del muro, entre comillas, es sospechoso. El muro no se cayó, efectivamente, fue derribado de ambos lados y creo que fue un poco como parte de todo ese proceso y que de alguna manera queda como símbolo, quizás por lo evidente y lo, digamos, visualmente impactante que fue en su momento. Hablando de educación y pensadores, ¿cómo funciona el tema con las máximas casas de estudio, las universidades, de un lado y del otro? Hoy en día, ¿cómo son los enfoques? ¿Conservan algo de sus raíces originales cuando existía la división? No lo sé. Nadia, Jens, algo, o, digamos, son instituciones que se han ido adecuando a los tiempos, presumo, pero no se conservan una esencia de su origen, ya sea del lado este o del lado oeste. Muy breve solamente, Sí. pero Nadia, corrígeme. Ante los años 90, poco a poco los llamados planes de educación o currícula
de las escuelas primarias, escuelas, pero también universidades se adaptaron, se cambiaron. Entonces, lo que se consideraba como doctrina socialista se abandonó. Otro fenómeno que me parece muy bien, había algunas universidades en la parte oriental que recibieron después rápidamente muchos estudiantes de la parte occidental. Por ejemplo, Leipzig es un ejemplo muy clásico. Eso me parece importante. Y bueno, lo dejo acá. Nadia. Micrófono, micrófono, micrófono. No tengo nada que añadir. Vale, vale. Jens, ¿quieres comentar algo o no? Exacto. No, solamente obviamente hay algunas universidades también en la parte oriental que tienen una historia mucho más larga que la fase del socialismo en esas regiones. Y obviamente hasta hoy día también viven o cuidan esa tradición. Obvio. Claro. Ahora yo entraría en un punto que, bueno, que ha salido por allí y lo hemos dejado un poco de lado, que es un poco cómo este proceso de reunificación en Alemania nos puede servir de ejemplo a la situación venezolana, que, digamos, si no de manera geográfica, hay una clara división en una especie de dos países. No sé, Jens, desde el punto de vista político y desde tu punto de vista como alemán, un poco viendo todo lo que ocurrió allá y de tu posición, como lo dijiste antes, digamos, de conocedor de América Latina y un poco en lo particular en la situación venezolana, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que hay algo que pueda, a partir de esa experiencia, de alguna forma, considerarse en algo en particular? Bueno, claro, la posición oficial que tenemos en Alemania y también dentro de la Unión Europea es reconocida y por eso no la voy a decir. Aparte de eso, yo pienso lo que dije un poco antes, lo que se puede aprender en nuestro proceso, aunque es muy diferente por las circunstancias económico, geográfico, políticos de aquel entonces y en la cual estamos. Yo creo primero, eso es una cosa de las venezolanas y venezolanos. Ellos que tienen que decidir si quieren tener un cambio o no y cómo lo quieren tener. Aunque suena muy difícil, pero eso es importante. Es lo que pasó en Alemania. El ámbito internacional, lo que dije al principio, fue súper importante y dio la oportunidad. Pero sin la gente, no hubiera pasado. La gente tiene que querer esto. Y no es así que viene un tipo piensa que por su propia experiencia su país sabe todo y dice a la gente cómo hay que hacer eso. No. Podemos intercambiar experiencias, tenemos nuestras posiciones políticas, claro, no son un secreto, pero al final es algo que tienen que hacer los venezolanos. El ámbito internacional es importante y para decirlo muy abiertamente, hay actores internacionales que prefieren un lado Venezuela y hay otros que prefieren el otro lado. Eso es importante, hay que tratar, yo creo, en el ámbito internacional de llegar a ciertos acuerdos, aunque son muy difíciles, pero estamos trabajando en eso. Pero eso es solamente un elemento. Yo creo el encuentro, pero no el encuentro violento, sino un encuentro crítico y constructivo se tiene que dar entre los venezolanos. La que sería la versión de un sistema venezolano Estado favorito mío, no es secreto. Obviamente, a mí me pareciera súper y me parece lo mejor tener una democracia que funciona con instituciones libres, donde se puede elegir libremente y a quien uno quiera y todo eso.
Pero al final, otra vez, repito, los venezolanos tienen que decidir eso. Y para eso, aunque es mi opinión personal, aunque es muy difícil porque también yo creo que se ha causado mucho daño del un lado al otro, también si vemos la historia de este país, al menos la mayoría de los protagonistas de ambos lados tienen que hablar el uno con el otro. Y también creo, eso es mi opinión personal, que ni un lado, que se llama quizás hoy día chavista, ni el otro lado, que es la oposición, van a desaparecer. No. Hay que encontrar una forma de convivir. Eso es, yo creo, obvio. Y eso es también algo que vimos en mi país después. Había gente, funcionarios del régimen, que habían cometido cosas muy feas cuando ya eran, digamos, acciones demasiado difíciles o feas, ok, algunos recibieron justicia, pero a otros también se les perdonó. Porque si no, ¿cómo vas a reunir a un país? Pero Totalmente. repito, es mi personal, mi opinión personal. Queda un poco naif, pero yo creo que dentro de todo puede ser posible. Gracias, Jens. Ya un último punto, ya vamos a ir cerrando un poco. Esto va más con Nadia, quizás. Alguien pregunta, en términos de taquilla y popularidad, ¿son hoy en día exitosas en Alemania las películas o documentales que tratan sobre temas de la época, o sea, digamos, de la época de la República Democrática Alemana, es decir, de hace más de 30 años, tomando en cuenta películas como La vida de los otros, Gunderman, y alguien, bueno, menciona también, y con toda razón, Goodbye Lenin, también como otro ejemplo un poco de todo ello. Nadia, tú además como productora que estás en el campo del documental, un poco cómo ves todo esto, ¿no? Claro, tú ves que hay un interés del público, digamos, que es Sí, sí, lógicamente lo que se refleja ya, en el éxito, ¿no? ya he visto la pregunta y claro, hay varias películas y documentales, pero necesitaría hacer una recerca, ¿no? Y ver si existen con subtítulos también, supongo, ¿no? Sí, pero básicamente la pregunta creo que es, ¿hay un Ah, interés de la población en ver esas películas? O sea, en ver estas historias de sí, sí, hace sí, 30 sí, años sí, atrás, ¿sí? definitivamente, sí, sí, sí. Absolutamente, sí, Porque como productora trabajo mucho con la gente de los cines, ¿no? Y con los distribuidores, ¿no? claro, Y ellos, por eso sé que el tema de la RDA todavía es un gran magneto para el público. claro. Es muy interesante. Y también es interesante como porque vi Goodbye Lenin y también había Sonnenallee con Ujú. Alexander Escher, Sí, ¿no? su primera película, Con efectivamente. el, cómo cambió el tratamiento del tema. Es interesante también, ¿no? Como cuando yo vi Goodbye Lenin estaba como, se, 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 como no me sentía rara porque era como, pero es mi historia y ahora es una comedia, mi historia, no podía Claro, reírme, ¿no? Como muy interesante. Y ahora, claro, con, con, con 30 años de separación, de distancia, exacto, de exacto. distancia, es mucho más fácil, ¿no? De acercarme del tema de manera cómica, ¿no? Exacto. También. Es interesante, ¿no? Y pasa a mucha gente. Gracias, Nadia. Jens, no sé si tú también como alemán de alguna forma tienes una visión de tu cine y de cómo, digamos, refleja todo ese periodo. Bueno, las expertas del cine viven o están en el otro lado del panel. Que ya las, no, ya, y ya las Nadia vamos, justo y Stefan. ya las No, voy a yo soy involucrar. más bien de buena manera capitalista, soy más bien consumidor brutal. Eh,
No, fuera de broma. No, las películas se me hacen muy importantes y algunos también me encantaron. Algunos muy serios, pero lo que comentó Nadia se me hace importante porque yo pienso que cuando uno ya logra, entre comillas, reírse un poco de su propia desgracia o cosas que pasaron, también dentro de una época difícil y muy feo, yo creo que es una gran calidad que tenemos todos los humanos en nosotros mismos. Al menos a veces, para ser muy honesto, lo veo también en venezolanos amigos míos y les admiro y digo, porque a veces, aunque los problemas son muy serios, pero a veces hay que sentarse y reírse de eso, porque eso también es sano, es como una limpieza interior, ¿no? Un poco y también poder, digamos, poder sobrepasar las dificultades. Entonces, en este sentido, el laburo que se hizo haciendo esas películas se me hace muy importante. Y para mí, para concluir, como decía al principio, yo crecí en otra región muy lejana de Alemania Oriental. También aprendí algunas cosas o me llamaron la atención y comencé, bueno, chico, de eso deberías pensar un poco más. Y partiendo de esas películas empecé a leer un poco más o preguntar. Sirven. Exacto, como forma de hacer catarsis. Nadia, levantas la mano. Lo que es interesante también es que las primeras películas sobre la RDA, como Goodbye Lenin y Sonnenallee, creo que también, y La vida de los otros, fue dirigida por directores de Alemania de lo occidental, ¿no? Y Andreas Dresen es el primero que de Alemania del Este. Y bueno, el primero con una película tan grande, Claro, ¿no? Con tanto presupuesto y, ideal digamos, también. claro, Sí, sí, pero eso también es interesante, que la gente le costaba tantos años, ¿no? Para poder acercarse del tema, claro. porque siempre necesita tiempo, ¿no? De digerir un evento histórico, un cambio. Claro, y además tan importante como este. Como después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También tardó muchos años hasta que la gente, sí. Lo procesara. Pues Nadia, Jens, bueno, para mí ha sido un grandísimo honor, un gusto inmenso haberlos tenido acá. La verdad les agradezco enormemente que a propósito de esta película hayamos podido tener tan interesante conversación sobre tantísimos temas. Quiero agradecer, bueno, a Stephanie Maigual, directora del Goethe Institute aquí de Venezuela, a quien le voy a dar la palabra ahora, la verdad, cabeza importante de todo este festival, de todo este evento, de que estemos acá. Stephanie nos va a adelantar algunas cosas de las que vienen por delante y luego Solveig Hugestein, coordinadora general del Trasnocho Cultural, también nos va a dar unas palabras ya para terminar. Stephanie. Bueno, muchas gracias, José, y hola a todos. Estoy muy agradecida que en este año del aniversario podíamos como tocar algunos temas a través de la película de Gundermann. Y eso me parece un aspecto de la vista cultural. Cultura es el tema en que trabajamos como Instituto Goethe, ¿no? Como dijo Nadia, eso dura tiempo y como el cine produjo muchas películas como con imágenes como más simples, comedias, pero con la distancia que tenemos ahora salen nuevas voces y tocan el tema más en una manera diferente y no tan polarizado. Y a mí me parece muy importante de no dibujar todo en blanco y negro para tener una
explicación muy fácil, pero de mirar la sociedad también como con tonos de intermedios. Y esta película, Gundermann, nos da este regalito. Y esto muestra también esta discusión que tenemos ahora y tantas preguntas en el chat, que es un tema importante todavía en Alemania, pero este discurso también es importante para Venezuela y nosotros vamos a seguir con nuestras actividades de trabajar en estos temas porque creemos con mi equipo que hay muchas similitudes en la situación que tenemos en Alemania, en la joven generación y también con la situación que tenemos aquí en Venezuela. Y bueno, yo felicito a los ponentes, muchas gracias. Y también estoy muy contenta que podíamos organizar, también gracias a mi colega Rebeca Tineo, que hizo todo el trabajo junto con el Trasnocho, que logramos de organizar realmente un festival de cine alemán de una manera virtual. Y me parece que este encuentro virtual que normalmente tenemos en vivo y nos vemos funcionó bastante bien. Gracias, Stephanie. Solveig. Bueno, antes que nada, mi enorme agradecimiento a Stephanie Maywald y a Rebeca Tineo del Goethe, a Jens Urban de la Embajada de Alemania, a Nadia Schmidt que nos acompaña desde tierras lejanas. Hace calor, ¿verdad?, en Alemania. Yo creo que lo interesante de este encuentro es que a raíz de un caso, un cantante popular en el este, conocido en el oeste de Alemania, pero que tiene esa particularidad que además confiesa abiertamente de haber pertenecido al servicio secreto o de todavía pertenecer, abre una serie de interrogantes que nosotros que vivimos aquí en Venezuela nos hacemos sobre un posible futuro nuestro. Y yo creo que no es casual de que las voces logran articularse es después de un cierto tiempo de haber pasado estas vivencias que en gran parte son dolorosas y que además necesitan decantarse para poder tener una visión más objetiva que pueda ser comunicada. Y en eso el cine es un medio maravilloso, porque siempre me va a contar también la motivación, la vida interior y el contexto de los personajes. Por eso yo agradezco infinitamente al Instituto Goethe de haber tomado la iniciativa de realizar este festival vía la plataforma del Trasnocho. Para nosotros es muy duro hacer este trabajo. Nosotros tenemos mucho que aprender, tenemos que imponernos internacionalmente. Lo bello de esta experiencia es que estamos llegando a toda Venezuela y recibimos muchísimas reacciones de ciudades como Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ordaz, personas que envidiaban a los caraqueños que tenían más acceso a la cultura. Y ese es tal vez el lado positivo de esta limitación, de no poder vernos las caras personalmente o ver las películas en la gran pantalla. Tenemos, como en toda situación que tiene su lado positivo y negativo, ahora tenemos un mayor alcance a todo el país sin la necesidad de movernos físicamente. Entonces, mis gracias a ustedes, a Jens, a Nadia, a Stephanie, a Rebeca, a José, que siempre nos modera con tanto equilibrio por hacer posible este encuentro. Creo que es muy productivo y espero que podamos seguir trabajando sobre este tema de la reunificación juntos, porque los venezolanos tenemos muchísimo que aprender. Gracias.
Gracias, Solveig. Yo, bueno, antes de ya despedir, les recuerdo, tenemos 6 películas. Bueno, Stephanie, adelante tú, porque si Sí, acaso no, yo te complemento. quiero solamente mencionar que tenemos 2 cineforos más, Exacto. encuentros más como este. Uno viene el jueves que viene y es sobre la película Nadar, que es Schwimmen en alemán, de una directora bastante joven, Lucy Lose, y es sobre el tema del cyberbullying. Y de este tema también trata el Cineforo y lo organizamos junto con la Alianza Francesa aquí en Caracas. Y el domingo que viene, el próximo domingo, cerramos el festival con un cineforo que organizamos juntos con la Embajada de Suiza. Es una película de una directora suiza que se llama Barbara Miller y discutimos directamente con ella sobre el tema o el derecho de las mujeres. La película es un documental que cuenta la historia de 5 mujeres en el mundo que luchan por sus derechos y su autonomía sexual. Gracias, Stephanie. Y nada, bueno, les recuerdo que las películas solamente pueden ser vistas desde Venezuela. Hay mucha gente de otros países que nos han preguntado, pero hemos querido darle ese privilegio a las personas que viven en nuestro país, que viven en Venezuela. Se vayan, visiten la página www.trasnochecultural.com, se registran en la página, van a la sección de cine, allí van a ver la película, escogen la de su preferencia. Desde el momento que la activan para verla, van a tener 48 horas para poder hacerlo. Ese es el tiempo de la película. Y el festival va a estar hasta el domingo 16 de julio o hasta que se completen el número de exhibiciones que tenemos autorizadas, que son distintas para cada una, son bastantes, no son pocas. Es decir, que confiamos en que podamos tenerlas por lo menos hasta fecha cercana, porque nos gustaría muchísimo que puedan ser vistas en lo que nos permitieron en su totalidad. A todos quienes participaron del público, la verdad, muchísimas gracias. He visto que prácticamente se han mantenido, nos hemos extendido casi en 2 horas de esta presentación. Nadia, cariño, saludos al pequeñín, James. La Es la cuarta. cuarta generación. La cuarta, exacto. Stephanie, Solveig y Rebeca, Leida, de todo el grupo del Trasnocho que ha estado allá atrás también apoyándonos. La verdad es interesante poder reunirnos por acá. Es un medio un poco particular. Yo confieso que uno todavía tiene que acostumbrarse, que quizás, exacto, el contacto físico en una sala, en un auditorio es distinto. Pero agradecerles muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado. Feliz tarde para todos y a cuidarnos mucho, que todavía este tema continúa fastidiando de alguna manera y bueno, y perjudicando. Gracias, feliz tarde. Gracias, José. Muchas gracias. Achso, wir müssen rausgehen.